Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Marina Sánchez Sánchez, perteneciente a la Universidad del Instituto Universitario del Centro de México, EDUCEM. Bueno, pues hoy en mi materia de economía te presentaré lo que es la curva de ingreso-consumo. Te invito a que conozcas. Podemos llevar en nuestros trabajos, empresas o bien la vida cotidiana. Para empezar, te has de preguntar, ¿qué es la curva de ingreso-consumo? Bien. Consumo en economía, la única manera que tiene el individuo de maximizar su beneficio y alcanzar un mejor nivel de vida es aumentando sus ingresos, por lo que sus empresarios, como responsabilidad social, tendrán que pagar bien a los factores de producción para que haya una mejor distribución de la riqueza. La comunidad alcance un mejor nivel de vida para que haya crecimiento y un mejor desarrollo. Te explicaré en una imagen un breve ejemplo de cómo se representa. La curva de ingreso-consumo es el lugar geométrico que surge de la unión de las diferentes combinaciones óptimas obtenidas cuando el ingreso del consumidor varía. La zinc tiene pendiente positiva cuando ambos bienes son normales. La zinc tiene pendientes negativos cuando uno de los bienes es inferior. Como puedes ver, la zinc es horizontal o vertical cuando uno de los bienes no responde al ingreso. Este es un breve ejemplo donde están las líneas rojas, la verde. Esta es una curva de ingreso-consumo. Como puedes ir observando, la utilidad indica la cantidad de un artículo que un consumidor compra por unidad de tiempo a diferentes niveles de ingreso total. ¿Cuál es la importancia de la curva de ingreso de consumo en el análisis económico? Nos muestra la relación existente entre la cantidad demandada de un bien o servicio y la renta del consumidor, es decir, cómo varía la cantidad demandada al cambiar su renta, y también nos confirma que a mayor ingreso, mayor consumo. Un claro ejemplo de esta curva ingreso-consumo es el siguiente. Como ves, este se relaciona mucho con la curva de Engel. Al variar el ingreso del consumidor, uno mantiene constantes sus gastos y los precios de los bienes X y Y, digámoslo así. Se pueden trazar diferentes curvas como las siguientes. Curva de ingreso-consumo es la curva que resulta de unir los puntos de equilibrio del consumidor que se obtienen cuando se varía solamente su ingreso. Si unimos los puntos obtenidos, obtendremos la curva ingreso-consumo, que también se denomina senda de expansión del ingreso. Por otro lado, la curva de Engel indica la cantidad de un bien o artículo óptimo que un consumidor compra de un determinado periodo de tiempo, variando el ingreso total. Como puedes observar, también tenemos la curva de renta-consumo. Es el lugar geométrico de las combinaciones de bienes X o Y de equilibrio del consumidor para distintos niveles de renta, siendo constantes todas las demás variables. Esto es el periodo del bien, el precio de los demás bienes relacionados con aquel y los justos. La curva de precio-consumo es la curva que representa el conjunto de las infinitas combinaciones de equilibrio del consumidor que obtienen modificando el precio de un bien y manteniendo constante la renta, los gustos y el precio del otro bien. La curva de demanda es la representación gráfica de la relación entre el precio de un determinado bien o servicio y el nivel o cantidad demandada que los consumidores experimentan sobre él. Estudia el efecto de los precios en el mercado basándose en la ley de la demanda, donde la pendiente es negativa. Como puedes ver, estos son varios ejemplos claros, precisos, de las diferentes curvas, tanto la curva de precio de consumo, curva de renta de consumo, y la curva de demanda. Sin olvidar la que a nosotros nos tocó esta vez, la curva de ingreso-consumo. Es pues el lugar geométrico de puntos de equilibrio del consumidor, que resulta cuando solo varía el ingreso del consumidor. Por hoy esta fue mi presentación, espero que te haya servido esta información. Nos vemos.